Bueno, una de las actividades que tenemos previstas hoy es precisamente hacerle un reconocimiento a sus 75 años de ejercicio profesional, así que no queríamos comenzar sin su presencia. Bueno, estamos nuevamente acá reunides, gracias al esfuerzo de un montón de personas, ¿sí? Y en primer lugar agradecer, digamos, el espacio físico ADUA y el apoyo de ADUA para que esta cursada y tantas otras sean posibles, así que ahora en breve vamos a darle la palabra a Emiliano también para que pueda ser parte de este evento de lanzamiento de la segundo tramo o el segundo cuatrimestre de la cursada de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, que es una de las cátedras libres que tiene la Facultad de Ciencias Médicas y que tiene que ver con una de las misiones de la universidad, que es la extensión universitaria. Así que quería aprovechar también para agradecerle especialmente a la secretaria de Extensión Universitaria, que está aquí presente, Anabela Florio, que ha sido una de las docentes de la Cátedra Libre del inicio como estudiante ya. Digo que hay que reconocer también que esta cátedra surge por el impulso de estudiantes de la licenciatura en nutrición. Tenemos allá a Pablito Rubino, hoy subsecretario también ahí en la Facultad de Ciencias Médicas. Digo que surge como un impulso estudiantil, pero en realidad estas cátedras que tienen que ver con una de las misiones de la universidad, precisamente lo que buscan es democratizar el conocimiento que salga del claustro universitario y que se ponga al servicio de la sociedad toda, ¿no? Precisamente una cátedra en una escuela de nutrición que este año está cumpliendo 90 años, así que agradecer especialmente la presencia de Elena Olli, que es la directora de la carrera de la licenciatura en nutrición en esta facultad, que también va a tener un momento para compartirnos algunas palabras y reflexiones, porque esta carrera, digamos, esta formación universitaria ha sido pionera y líder en toda América Latina. Entonces la idea es poder también compartir algunas reflexiones de que es una cátedra que funciona con un equipo docente ad honorem desde hace muchos años, con docentes con muchísimo recorrido y trayectoria institucional. Tenemos varias personas presentes en el auditorio y quería destacar especialmente a Mercedes Paiva, que este año cumplió 30 años de docencia universitaria, muchas de las cuales también han sido ad honorem. Entonces digo que está buenísimo reconocer que es un trabajo que sostenemos voluntariamente muchas personas con el compromiso con la causa. Tenemos también acá en el auditorio a Clara Zárate, también del equipo docente, que es una de las compañeras que le pone permanentemente el cuerpo a muchas de las tareas y actividades que no se ven, como el envío de correos. Está allá atrás Marco Filardi también, Gloria San Martino, dos compañeros que estuvieron representándonos como cátedra y también como red de cátedras en el foro global que se hizo sobre soberanía alimentaria en Nieleni. ¿Lo dije bien? Bien. Ahora del 4 al 13 de octubre decimos que Miriam es nuestra matriarca y tenemos acá el patriarca, que es Carlos Carballo, que es quien ha coordinado la cátedra libre en la Facultad de Agronomía y desde los inicios ha formado parte también de nuestra cátedra. Bueno, y también es uno de nuestros representantes en la red Calizas, esta red de cátedras libres de soberanía alimentaria. Yo traje algunas reflexiones, aunque, digamos, quería solamente decir unas palabras y después por ahí poder retomarlas. Hoy nuevamente nos estamos reencontrando porque la gran mayoría de las personas que están acá fueron parte de la propuesta de la cátedra durante el primer cuatrimestre, donde volvimos a encontrarnos presencialmente y además de tener estos espacios de intercambiar y construir saberes, también tuvimos esta posibilidad de reencontrarnos alimento mediante, ¿no? O sea, esto de volver a recuperar cosas esenciales que hacen a nuestra humanidad, como compartir los alimentos, ¿no? La comensalidad y todo lo que se fue gestando en esos encuentros, ¿no? Es un contexto muy particular, que venimos de financiamiento, digo,
hay claramente, digamos, un proyecto de país que busca la destrucción de la educación y de la salud pública, y en ese contexto tenemos el de financiamiento de las universidades y también esta ley que busca reparar un poco la situación con un veto, un nuevo veto presidencial, y todo ese contexto, y por eso me parece más que oportuno darle la palabra a quien viene representándonos, a todo el colectivo docente, para hablar de este tema y de otros. Gracias, Emiliano, por venir. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por invitarme. Felicitaciones a Miriam por los 75 primeros años de profesión. Creo que hay un contexto, lo dijo Andrea, un contexto complejo, difícil del sistema universitario argentino, pero también, con mucha esperanza. Acá nos encontramos hoy en una cátedra libre de soberanía alimentaria que vienen militando, trabajando, concientizando y visibilizando el tema hace muchos años. Y creo que si algo aprendimos dentro de la comunidad universitaria, docentes, no docentes, estudiantes, cada uno en su lugar, es que en estos tres pilares que tiene la universidad, Andrea nombraba la extensión universitaria, y seguramente a lo largo de los años de la cátedra muchos de los que han participado quizás no tienen que ver directamente con la comunidad universitaria, pero sí tienen que ver con la comunidad donde esta universidad genera profesionales y construye conocimiento. La extensión, la investigación y la docencia. Me parece que esa militancia, que en este caso ustedes encarnan a través de llevar adelante la cátedra desde hace muchos años, y cada uno de los que participa nos marca la esperanza de que hay un país que está dispuesto a defender valores, que esos valores tienen que ver con la educación pública universitaria, la salud pública. En el caso de la universidad lo hicimos en 3 veces. Fueron 2 años de mucho trabajo, 2 años seguramente con mucha militancia, con mucho compromiso social, defendiendo la universidad, que no es ni más ni menos que defender un modelo de país. Porque cuando uno piensa qué país queremos proyectar, seguramente es un país que nos incluya desde el conocimiento, un país desarrollado, un país que genere trabajo, un país que nos dé lugar. Entonces, en estos 2 años, después de 3 marchas, logramos que el Congreso, luego de ese segundo veto, que son los mismos diputados que estaban el año pasado, no es que son otros diputados. Seguramente sin ese compromiso, sin esa militancia, sin ese estar presentes, y sin el miércoles pasado, seguramente si se trataba el veto y no estábamos en la calle, no sé si el resultado era el mismo. Pero como estuvimos en la calle 3 veces, no bajamos los brazos y dimos un relato, dijimos presente, y dijimos presente no a la ley de financiamiento universitario, o en todo caso sí a la ley, sí a la salud pública, pero en realidad lo que estábamos diciendo sí era presente a un modelo de país distinto. Y que ese modelo de país distinto tiene que tener a la educación y a la salud en primer lugar. Porque seguramente yo tuve la suerte de poder acceder a la universidad y por eso hoy estoy sentado acá hablando. Pero seguramente hay montones de argentinos y argentinos que no tuvieron la suerte, pero sí sueñan en que sus hijos, sus hijas puedan acceder a la universidad, sus nietos, nietas puedan acceder a la universidad, porque confían en que la universidad es ese lugar que le da la posibilidad del ascenso social. Entonces, estas instancias de encuentro que nos permiten, en este caso a través de la cátedra libre de soberanía alimentaria, que es un lugar obviamente de concientización, un lugar de militancia, un lugar de pensamiento nacional, de la construcción de ese pensamiento nacional, que a veces es tan vapuleado, pero nos permite generar ese modelo de país que le dijimos sí el miércoles pasado. Entonces creo que, y el miércoles que viene también, cuando el Senado la trate, el 2 de octubre es la fecha que están dando donde el Senado trataría el veto. Pero creo que tiene que ver eso, ¿no? Esa reflexión de pensar un modelo de país distinto, y creo que cada instancia, cada cátedra libre que tiene compromiso social, como en este caso la cátedra
cátedra de soberanía alimentaria. Me parece que lo que está marcando no es solo la temática que trata, sino que lo que está marcando en realidad es un modelo de país al que estamos apuntando. Y creo que viene por eso decía un poco en broma, los primeros 75 años de profesión, pero cada uno de nosotros y nosotras cuando pasamos por la universidad pública también nos generamos un compromiso que no está escrito en ningún lado, pero que debemos tener una conciencia social importante porque nosotros logramos y le pusimos nuestro mérito, ¿no? Pero si no hubiera una sociedad detrás que ha puesto un modelo de país, que ha puesto un modelo de desarrollo inclusivo, solidario, seguramente por más que yo ponga el mérito, no sería universitario. Entonces, en cada acto nuestro como profesionales tenemos que pensar que detrás de nosotros, detrás del logro personal de ser un profesional, hay miles de argentinos y argentinos que quisieran que uno pueda hacer lo que es. Así que felicitarlos, felicitarlas, felicitar a Miriam y gracias por estar acá presente. Y esta es su casa, es la casa es un sindicato, es una casa en este caso de los docentes y las docentes de la Universidad de Buenos Aires, pero también es la casa de las causas nobles, como esta causa que es la soberanía alimentaria. Así que felicitaciones a todos y todas. Gracias, un gusto como siempre escucharte y yo lo que quería destacar es precisamente en esto que vos decías del ascenso social y eso de cómo, digamos, también la creación de nuevas universidades ha permitido que haya cada vez más personas que son primera generación de estudiantes universitarios, es mi caso, soy primera generación de estudiantes universitarios, y cómo las cátedras libres son espacios, y reforzar esto, surgen en realidad con la reforma la reforma universitaria de 1918, pero bueno, son espacios, digamos, que el único requisito para participar de las propuestas de una cátedra libre es que te interese el tema, o sea, no forma parte de la currícula de ninguna carrera, no es necesario saber del tema, sino simplemente que te interese. Y es la universidad abriendo las puertas precisamente a que se siga construyendo y expandiendo el conocimiento, la generación de masa crítica, el intercambio. Y bueno, le vamos a dar entonces la palabra a Elena, la directora de la licenciatura en nutrición, acá en la Facultad de Ciencias Médicas, precisamente porque es un orgullo que nuestra carrera esté cumpliendo 90 años. Gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, mi agradecimiento es a ustedes, realmente privilegiado, que Caliza nos invite como escuela acá, cuando hablé con los diferentes miembros de esta cátedra, que una y otra vez hay que resaltar que es a pulmón, que es con mucha pasión, que es con muchas ganas. Los veo a todos acá y me traje algo porque si no me voy por las ramas, y que esta cátedra es un eje pionero en esta temática, ¿no?, que aborda la soberanía alimentaria, pionero en la composición tan diversa de sus integrantes, una cátedra que permite el disenso, que incluye que los estudiantes son el principal contenido que tienen, y que ha producido un efecto multiplicador en otras universidades y en otros lugares. Una vez más nos damos el enorme gusto, y estas cosas hay que hacerlas, de homenajear a Miriam. Y eso se los agradezco porque es lo más lindo que nos puede pasar. Una mujer inmensa, visionaria, constructora de futuro, que puso un enorme esfuerzo, pero más que nada una enorme convicción y tesón. Abrió caminos impensados para la nutrición como disciplina y para la profesión en diferentes épocas y con todas las actividades que ella realizó. Recordamos con gratitud esto que decía Andrea, de dónde venimos como profesión, y se lo vamos a agradecer a Escudero, pero las que engrandecimos la profesión, y lo digo siempre en cada lugar que puedo, fuimos, somos y seremos las mujeres. Y bueno, a Miriam le debemos mucho de todo esto. Nos abrieron un camino de reconocimiento, un camino que no solo fue acá, sino en toda América del Sur. Una profesión incipiente que nadie conocía, que era ser dietista. En esos momentos la ciencia, la medicina, la salud estaba ejercida por hombres. Y traigo acá a nuestras primeras colegas porque Miriam ha tomado esa impronta
Esto es opinión, Miriam. Creo que con mucha más fuerza y con menos corrección política, porque para hacer la revolución no hay que pedir permiso, ¿no, Miriam? Y que generaron las primeras acciones para dejar de ser una profesión debajo de o la ayudante de para tener una actividad autónoma. Quienes conocemos a Miriam podemos definir e identificarla, al igual que quienes nos antecedieron, en un rol central en desarrollos institucionales y académicos, participación en la fundación de asociaciones, porque a veces damos por hechas las cosas, pero Miriam hizo por primera vez muchas de estas que hoy nos amparan, que hoy nos fortalecen y demás. Creación de cátedras, también ha implementado políticas públicas, ha concretado misiones internacionales para mejorar la situación alimentaria y nutricional. Su trabajo se consolidó en la profesionalización. Si viajamos a los tiempos del instituto, podríamos identificarnos también con la enorme tarea de Miriam. El instituto, allá por los 30, hacía investigación, hacía información y asesoramiento, hacía docencia. Y en nuestro caso argentino, la nutrición mostró cómo la investigación científica, la formación de profesionales y la creación de organismos especializados nos permiten abordar de forma directa los diferentes problemas que tenemos desde la nutrición. El legado de mujeres como Miriam muestra que nuestra ciencia surge de la necesidad de responder a problemas concretos del pueblo y que los logros consolidan los cimientos para enfrentar los problemas contemporáneos, la inseguridad alimentaria y la prevalencia de malnutrición, entre otras. La historia de nutrición es fundamental para comprender los desafíos actuales porque nos permite ver cómo evolucionamos. Comprender este recorrido revela la importancia de promover políticas integrales, intersectoriales y sustentadas en la evidencia, así como la necesidad de adoptar nuestras estrategias para la historia. Hoy, Miriam, para vos, para los 90 años de la escuela, nos hemos consolidado como referencia, nos adaptamos a la época y a cada desafío, en casi un siglo. Vos, en tus 75 años, y la escuela, nosotros también fuimos testigos de las sucesivas transformaciones paradigmáticas en nuestra profesión y tratamos de lograr un abordaje integral de nuestra disciplina. Este presente nos encuentra orgullosos del legado que nos dejan personas como vos, formar nutricionistas, y esto no nos vamos a olvidar nunca, quienes tuvimos la suerte, el privilegio que nos acompañen. Tenemos la enorme responsabilidad de formar más que técnicos, más que ciudadanos. Necesitamos profesionales críticos, humanistas, capaces de comprender la dimensión cultural, económica y social de la alimentación. Implica también abrazar la interdisciplina y la rigurosidad. Miriam, sos la gran protagonista y llevamos tu bandera como lucha. Gracias. Bueno, antes, gracias, Nina. Aparte, palabras sentidas del corazón. Antes de hacer la entrega del reconocimiento, yo quería sumar algunos datos más, porque es una cátedra libre de soberanía alimentaria, y en realidad la soberanía alimentaria surge como concepto en 1996, se estaba haciendo en Roma la Cumbre Mundial de la Alimentación, y mientras estaban los estados reunidos ahí en ese evento organizado por la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, había un foro paralelo de la sociedad civil, y ahí estaba haciendo lío Miriam. Y fue en ese foro donde la Vía Campesina, una organización internacional que nuclea al campesinado global, a los pastores tradicionales, pescadores y demás, la Vía Campesina propone, mientras los estados discutían sobre la seguridad alimentaria como concepto,
la Vía Campesina propone soberanía alimentaria como un concepto superador, ¿no? O sea, surge como un concepto que pone el foco en el derecho que tenemos como pueblos a incidir en la producción, la comercialización, el consumo de alimentos, o sea que la alimentación es un derecho, pero que tiene que estar garantizado, digamos, no solamente es sacar el hambre, sino que, digamos, acá hay un rol central puesto en las personas, en los grupos de personas, en los colectivos sociales, y en realidad esto devino en un paradigma. Nosotros trabajamos con ese paradigma, pero bueno, Miriam en el 96 conoce de qué se trata la soberanía alimentaria, levanta la bandera y ya el año siguiente estaba organizando y participando de jornadas, bueno, en el ámbito de FARA, la Federación Argentina que nuclea a graduados y graduadas de nutrición, una jornada sobre soberanía alimentaria, o sea, un concepto en pañales, y Miriam ya lo estaba difundiendo, obviamente que eso iba de la mano también de estas cosas, ¿no? De ser una paria también, digo que hay todo un pasado no tan feliz, así que para nosotros, nosotras es un orgullo poder reconocer cómo pudo abrir camino en un contexto que no era tan favorable, y no solamente nuestra cátedra es la tercera en el país, o sea, la primera es del año 2003 de la Universidad Nacional de La Plata, la segunda es de la UBA, que coordinó Carlos en la Facultad de Agronomía, y la nuestra es la tercera Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, que se aprueba en el 2013. Hoy son 68. Y hoy son casi 70. Y Miriam ha sido la gran impulsora, viajando, no llegaba a desarmar la valija porque ya se estaba yendo a otro destino, a hablar de soberanía alimentaria, auditorios que podían ser de 10 personas o de miles. Miriam iba a donde le invitaban, y Miriam fue la gran impulsora de lo que hoy es la Red Calizas, que como bien decía, son casi 70 espacios, 50 que dependen de universidades públicas nacionales y otros colectivos afines con distintos perfiles y demás. Así que bueno, me parece que es momento ya de hacer la entrega de este nuevo reconocimiento. ¿Cuánto van? Miriam tiene 4 doctorados honoris causa, precisamente por el trabajo que tiene, uno de la Universidad Nacional de Rosario, otro de la UBA, otro de la Universidad de Mar del Plata, y el otro de La Plata, ¿no? De la Universidad Nacional de La Plata. Bien, bueno, ¿querés? Miriam tendría que estar sentada acá, pero por una cuestión de sillas. No, estoy bien, estoy muy bien, estoy muy bien. Miriam es nuestra coordinadora histórica de la Cátedra Libre. Digo que hace unos años con Pablito estuvimos en La Haya y hablamos de nuestra cátedra libre. Y nadie entendía nada. ¿Cómo es eso que un país pobre como el nuestro tenía acceso gratuito a la universidad? Un descubrimiento para el resto del mundo, que no sabían qué era esto de la cátedra libre. Y esto de la cátedra libre precisamente es la apertura democrática de la universidad. Esto es una conquista de más de un siglo, del 18, ya se planteó esto, la apertura democrática a toda la sociedad de la universidad. Y realmente es un privilegio. Yo también soy de la primera generación de universitarios de la familia, con abuelos inmigrantes. Cuando yo le decía a mi abuelo, contame de tu patria, y él me contestó, patria es la que te da de comer y la que te educa. No me olvido jamás de esas palabras, la que te da de comer y la que te educa. Y es así, es así. Esa es nuestra patria, ese honor y ese orgullo que nosotros tenemos, por lo menos lo sentíamos así con Pablo en esa instancia ante el mundo entero, de este país pobre, en patas, en andrajo, lo que sea, pero garantizando la educación superior y de acceso gratuito para todos los ciudadanos. Por eso, más que nunca y ante agresiones de último momento, para decirlo de alguna manera, la defensa de la universidad pasa por nuestra propia responsabilidad. Somos responsables de defenderla y de llegar
hasta el final, digamos, garantizando esta gratuidad de acceso para todos los ciudadanos. No hay familias de trabajadores que no tenga entre sus filas alguno de sus hijos en la universidad. Y esto es un honor y un orgullo que tenemos como argentinos y que nos obliga a defenderla hoy más que nunca, cuanto algunos personajes de poca monta realmente intentan agredirla. Acá están los universitarios de este país, que como dijo recién el compañero docente acá, somos y garantizamos el acceso al conocimiento a todos los ciudadanos. Este es un orgullo y un honor que tenemos que proteger como cosa sagrada nuestras universidades. Entonces eso es lo que yo quería decir, agradecer desde ya esto que es natural, para cualquiera de nosotros es natural cursar la universidad, porque nos lo facilita la propia sociedad y la propia dirección política. Entonces, defenderla es nuestra responsabilidad, claro que sí. Y enriquecerla con el conocimiento, enriquecerla con todos los aportes necesarios, también es nuestra responsabilidad. Por eso el hecho de que estemos acá en el gremio que nuclea a los docentes universitarios, habla de la responsabilidad no solo de los docentes, sino también de toda la comunidad universitaria, de los alumnos, de todos. Esta es nuestra universidad, esta es la que tenemos que defender, porque el acceso al conocimiento superior es lo que engrandece a los países. Otro honoris causa, tengo 4, este sí. El otro día vi, en estos días, que designaban doctores honoris causa a los jueces que habían intervenido en el juicio a la Junta. De la Junta Militar. Entonces dije, pero yo también tengo honoris causa, entonces me sentí parte de ese reconocimiento. Gracias, Miriam. Bueno, antes de meternos en lo que sería como más específico de la cursada y para cerrar este primer bloque, una reflexión que antes de, agradecerte y antes de que te vayas, que digo, ¿para qué nos sirve la Cátedra de Soberanía Alimentaria? Para entender la alimentación desde una perspectiva sistémica y mirando todos los elementos de los sistemas alimentarios y también para poder visibilizar, por ejemplo, ayer se anuncia retenciones cero, ¿no? Para los granos, la carne vacuna y la carne aviar. Me anoté los números porque tienen tantos ceros que, digamos, a mí ya no se me hacen ni figura, ¿no? Pero esta retención que anuncia, que es temporaria hasta el 31 de octubre, justo unos días después de las elecciones, qué casualidad. Bueno, una medida que lo que busca es que los productores liquiden y con eso lo que pretenden es recaudar 7.000 millones de dólares, ¿no? Las consultoras, la estimación que han hecho es que las retenciones cero implican que se van a dejar de recaudar alrededor de unos 1.000 millones de dólares, otras consultoras hablan de 1.600 millones de dólares, que serían entre el 0,15 al 0,25% del PBI, que eso es similar al equivalente a lo que implicaban los proyectos vetados de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, ¿no? O sea, tenemos retenciones cero, como ejemplos de dónde están las prioridades, ¿no? Y cómo reaccionaron los mercados frente a ese anuncio. Los granos en alza, y en particular, cuál es, el grano que lidera la soja, ¿no? Que de eso hablamos en la cursada, de cómo el modelo productivo agroindustrial, tiene el monocultivo, o sea, es un sistema, de monocultivo, veneno dependiente y demás, no nos vamos a demorar, pero sí, esto de poder visibilizar, ¿no? Dónde están las prioridades y cómo, en un contexto donde no hay plata, ¿no? Para, por ejemplo, el financiamiento de las universidades y poder empezar a recuperar parte de lo perdido, se toman estas medidas electoralistas que buscan también, en realidad, captar dólares para mantener
digamos, los valores dentro de una... Bueno, el especialista en crecimiento económico con y sin dinero resulta que gasta millones de un préstamo internacional para sostener el dólar dentro de una banda. En fin, no nos vamos a explayar, pero muchas gracias por su presencia, Emi, Elena, gracias Miriam por tanto. Y ahora, no sé, si quieren nos metemos ya en la cursada. Una cuestión, agrego con lo que está diciendo, ya que se metió en números, para que tengamos una idea a todos y todas las que estamos acá. El presupuesto de la Universidad de Buenos Aires, en dólares, durante el 2024 fue 398 millones de dólares. Pensemos, solo este quita de retenciones de 2 meses le va a significar al país casi 4 años de funcionamiento completo de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, cuando nos dicen que no hay plata, en realidad lo que nos está diciendo que no hay plata para lo nacional, para lo popular, para proyectar el país hacia adelante. Y eso es lo que está en discusión acá. Lo que pasa es que discuten sobre números y no sobre el modelo de país. Por eso, como dijo Miriam, es responsabilidad de cada uno y cada una de nosotros que las discusiones las demos con la altura que tenemos que tener y no nos dejemos enredar con los discursos sobre los números, sino que es nuestra responsabilidad defender qué modelo de país queremos. Por eso es necesario sostener este modelo de universidad. Gracias a todos y todas. Felicitaciones, Miriam. Arcando Carlos. Mamani Malcueri. Asistencia perfecta. Veloso Ledo Rocío. Y mira, se paró y todo. Mirá qué nivel. Bravo. Rivera Ibáñez Lady. Otra, asistencia perfecta. Lieti Laura. Asistencia perfecta. Gracias. Otro aplauso. Jungblu. No sé si se pronuncia así. ¿Sí? Florencia. Rivera Ibáñez Aifa. Quispe Lorena. Miranda Capcha María de los Ángeles. Ahí ya estamos 4, ¿no? Flores Delgadillo Oscar. No, Flores Delgadillo. Bravo. Renta Serena. Marcelo. Bravo. Borda Romero, Ana Verónica y Garzón Ana. Y de hecho también ahora ya se fue. El contexto país es complejo, somos una cátedra libre de una universidad pública en un contexto de desfinanciamiento universitario. Tenemos, lo empezaba a mencionar recién, una situación donde elementos, digamos, que hacen al sistema alimentario, digamos, se terminan profundizando porque tenemos, decíamos, retenciones cero, ¿no? O sea, retenciones cero que implica que se dejan de recaudar dólares y que lo que se busca es, digamos, que liquiden los granos que la mayoría están almacenados en silobolsas, con la finalidad de recaudar dólares que no van a ir para la educación pública, para la salud pública, sino para tener dólares disponibles para el mercado único, digamos, cambiario, o sea, para mantener el dólar dentro de la franja, ¿no? O sea, ¿y eso qué implicancias tiene? Que se dejan de recaudar, o sea, las retenciones son dólares que se recaudan y que el país utiliza después, por ejemplo, lo invierte en educación. Por eso hablábamos de esos números que por ahí quedan como en el aire, pero en definitiva, digamos, tenemos... Porque el verdadero nombre de las retenciones es impuesto a las ganancias extraordinarias. Y eso le llamamos retención. Pare que comparto el micrófono. Hizo que los empresarios y el
gobierno llama retenciones, es un derecho, es un impuesto a la exportación, es un derecho a la exportación. Y en este caso, siguiendo con lo que decía Mercedes, el grueso de nuestras exportaciones irán alrededor de algunos granos, unos pocos granos, sobre todo maíz y soja, que son granos que se terminaron de cosechar en otoño. Los productores pequeños y medianos, endeudados, los tuvieron que vender. Los que tienen los granos de esos productores son las empresas exportadoras. Entonces, los que van a hacer negocio son las grandes empresas exportadoras, transnacionales en muchos casos, y los grandes productores que tuvieron espalda para aguantar especulando con este tipo de situación. Todo el chiquitaje que produjo maíz y soja, que ya lo vendió hace 2 o 3 meses, de esto lo único que ve son los impuestos que va a tener que pagar. Y me parece que pensando en el viaje de nuestro presidente de Estados Unidos y la situación que se da, hoy recordábamos acá, hay un recuerdo merecido a un premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, indígena guatemalteca, que cuando le entregaron el premio Nobel de la Paz hubo todo un discurso de quienes le entregaban el reconocimiento y le preguntaban a ella como representante de los pueblos originarios qué ayudas, qué manos necesitaban. Y el discurso de Rigoberta Menchú fue: no necesitamos que nos den la mano, no necesitamos más manos, sino que nos saquen las manos de encima. Y pensando en nuestro presidente en Estados Unidos, quizá lo que nosotros necesitamos también es que nos saquen las manos de encima, ¿verdad? Hablamos tanto de la soja y que hablábamos recién, es una cosa que compartimos en la cursada de que más del 60% de la superficie cultivable en Argentina está ocupada por soja transgénica. ¿Qué implicancias tiene? Que aparte de esos granos, digamos, más allá que son una commodity que genera, que el alimento deja de ser un derecho para pasar a ser una mercancía, o sea, cómo se viene transformando el sistema agroalimentario, con este tipo de medidas, digamos, se profundiza todavía aún más esa situación, ¿no? Y de hecho, de esos granos hay un montón de derivados que se utilizan como ingredientes muy económicos para producir ultraprocesados, de los que hablamos en el primer cuatrimestre, que son alimentos y bebidas envasados, que son el gran motor de la malnutrición. Y de hecho tenemos muchísimas encuestas poblacionales que caracterizan cuál es la situación alimentaria y nutricional en nuestro país, y lo que tenemos es que en estos últimos años, o sea, tenemos encuestas que se han venido haciendo periódicamente y, por ejemplo, correspondía ya que hubiera una nueva edición, las últimas encuestas que hemos compartido en el primer cuatrimestre algunos datos. La encuesta nacional de nutrición y salud se hizo en 2018, la encuesta nacional de factores de riesgo se hizo en 2018 y se venía haciendo cada 5 años. O sea, ya en 2023 tocaba una nueva encuesta nacional de factores de riesgo. No se hizo en 2024, no se hizo en 2025. Que hay un montón eso es el Estado invirtiendo en hacer un relevamiento para conocer y medir cómo van, o sea, eso es parte de lo que se llama un sistema de vigilancia epidemiológica, o sea, es conocer cuáles son los indicadores, permite tomar decisiones para políticas públicas. Entonces, si no sabemos cómo se vienen modificando esos indicadores, también es difícil, si estamos a ciegas, ver si es mejor avanzar o profundizar este tipo de medidas o tomar otras. Entonces también, al no saber cómo se vienen actualizando esos indicadores, también estamos como peor posicionados para eso. Y tenemos un contexto también de
un montón de políticas públicas que se han eliminado, que se han, digamos, que programas que se han achicado. No sé, Merce, si vos querés tomar un poquito algo de esto, que también, o sea, la alimentación es un derecho que en nuestro país tiene rango constitucional, y sin embargo tenemos un montón de decisiones políticas que lo que hacen, en vez de permitir que ese derecho sea plenamente ejercido, lo que hacen es dejar cada vez más a las personas a intentar alimentarse por su cuenta sin un Estado presente que permita que ese derecho pueda ser garantizado. Bueno, antes de pasarle a Mercedes, a ver, nosotros somos uno de los países con mayor superficie en el mundo, ¿verdad? Somos el 8º en superficie. Somos un país poco poblado, ¿sí? Y aparte de poco poblado, el 92% de la población vive en ciudades y un poquitito en el campo, un país cada vez más vacío y más vaciado. No nos faltan alimentos, quizás nos falten algunos, y hay estudios que demuestran cómo nuestra población no está incorporando los vegetales y las frutas que tendría que incorporar de acuerdo a las recomendaciones de todos los organismos internacionales que de alguna forma se encuentran presentes al respecto. Y nos faltan conocimientos, nos falta maquinaria, nos faltan insumos, nos falta tierra, nos falta agua. Bueno, nosotros creo que somos un enorme ejemplo a nivel internacional de que el problema del hambre y la alimentación es un problema político, un problema de acceso, es un problema de alimentarse saludablemente o no. Y esto no es nuevo en la historia argentina, es un viejo problema en un nuevo contexto. Digamos, recordando algún caras y caretas, Felipe Piña recuerda quizás el registro del primer problema alimentario en la historia argentina. Los colonizadores que fundan Buenos Aires son alimentados durante un periodo bastante extenso por la población local. Hasta que un día la población local se cansa de alimentarlos y en vez de alimentarlos los cerca. Bueno, es el primer caso de canibalismo que hay en la historia argentina. Se comieron entre ellos. Bueno, y ahora llevamos 20 años seguidos de emergencia alimentaria y estamos cada vez peor. O sea, que no es que nos falte con qué. Nos están faltando las políticas, la democracia alimentaria, la participación, la organización, el poder de decisión, para revertir cosas que tenemos que revertir. Y una de las cosas que, bueno, Mercedes va a profundizar seguramente algunos aspectos de qué viene pasando con la alimentación y nutrición, pero creo que una de las cosas que nosotros destacamos, docentes y participantes en el curso, es que no es que no sepamos qué debemos hacer, digamos, porque nuestra sociedad en todos los territorios es riquísima en experiencias, en aprendizajes. Así, sabemos qué tenemos que hacer, sabemos cómo, con quiénes, para qué. Ahora, ¿cómo hacemos para transformar toda esa riqueza, todos esos conocimientos de los que ustedes van a participar en los cursos, muchos que traen ustedes, muchas historias familiares, grupales, comunitarias, pero sabemos que no hay lugar del territorio en el que vayamos donde no encontremos un grupo, una comunidad, una cooperativa, una familia, una asociación haciendo algo pensando en cómo mejorar ellos y cómo mejorar a los demás. ¿Por qué no podemos transformar toda esa riqueza, todo ese aprendizaje
en políticas públicas. No tenemos que inventar nada. Tenemos que usar mejor lo mucho que sabemos y lo mucho que tenemos. Y eso se lo tenemos que agradecer a nuestro pueblo y a los luchadores y a los constructores de la vida y la defensa de la vida en todos los territorios. Y acá este salón engalanado con mujeres e historias me parece que ayuda a que hagamos un reconocimiento especial a las mujeres en la lucha por la soberanía alimentaria. Gracias, Carlos. Y bueno, sí, pueden aplaudir. Te escucho hablar de las mujeres, digo, y el rol, ¿no?, en los sistemas alimentarios, y recuerdo las palabras cuando, bueno, nuestra profesión, el rol que han tenido las mujeres, que lo traía Elena, así que está buenísimo reforzado. Marcia. Historia, ¿no? 1880 empiezan las primeras escuelas, más bien liberales, del país completo. Y ahí empezaron los primeros comedores escolares, como intención de las localidades, de los municipios, de que llegue la comida a las escuelas. Y eso que se toma un cariz más grande unos años después, de aquellas maestras, ¿no?, traídas desde distintos lugares a hacer patria, vamos a decir, y que vieron que había un asunto que no se arreglaba solo con comida, sino que era la educación y la comida, las dos cosas. Y tuvieron que pasar unos cuantos años más, la década del 30, 1930, para que se hiciera lo que llamamos el informe Violema-C, que fue un informe encargado por el Senado de la Nación a un médico que fue escuelita por escuelita de la zona norte del país, pesando, midiendo y haciendo diagnóstico de los niños que estaban en las escuelas. Yo tuve acceso a la copia del Senado del informe Violema-C y es impresionante. O sea, las fotos de los niños raquíticos, los niños desnutridos, deformaciones de todo tipo, tuberculosis, ¿no?, un montón de cosas hechas de la desnutrición de la Argentina profunda. Con ese informe, el Senado de la Nación, a instancias de Palacios, es que salen estas dos políticas grandes que hasta el día de hoy siguen activas. El programa materno-infantil y los comedores escolares. ¿Sí? Como dos cosas grandes que el país tiene. Sí, pero bueno, los comedores escolares, digamos, como pensar las dos líneas de política, ¿no? Como esta cuestión de que va para los niños de las escuelas y va para los pequeños niños de materna infancia y también, bueno, atención a las madres, etc. Pero digamos que tener datos es importante para tomar decisiones. A veces tenés los datos y no tenés la voluntad política para tomar decisiones. O no tenés la cantidad suficiente de votos para que ciertas políticas tengan el presupuesto adecuado. Porque no hay mejor cosa para desarmar una política que no tenga presupuesto, ¿sí? Es algo que es un ejercicio brutal, ¿sí? Programas enteros, existe el programa, sigue existiendo la ley que lo creó y desarman el presupuesto, no se le asigna presupuesto, se asigna otra cosa, es lo mismo que no estuviera, ¿sí? En los papeles sigue existiendo, lo cual es bueno porque en algún momento podés refinanciarlo, pero tenés un hueco en eso. Digamos, en esta evolución de las políticas, como ya hablamos la vez pasada, entendimos que una parte importante de la política alimentaria es que las personas elijan qué es lo que van a comer cuando hay situaciones como esta de crisis. Y bueno, aparecieron las tarjetas u otros formatos, pero digamos las tarjetas. Lo que pasa con las tarjetas es que se basan muy fuertemente sobre las habilidades de las mujeres para comprar y para ver qué es lo que hacen. Mercedes, cuando hablas de tarjetas alimentarias. ¿Qué estás hablando? Tarjetas alimentarias. Hablo de la tarjeta alimentaria familiar, digamos. Y cómo esa tarjeta alimentaria familiar llega a las familias en dos formatos. Un formato que es la asignación universal por hijo, que se cobra en tercer viernes de cada mes, y la otra que es el primero. Entonces la gente hace un pivoteo entre el primero y el tercero,
con los 2 montos que les llegan. Y entonces ahí, una cosa que ya hablamos en la cursada, pero que quiero volver a tenerle esa mirada, es que compra la gente con la tarjeta. ¿Sí? Que compra la gente con la tarjeta. Porque si la plata de la tarjeta es capturada por los grandes supermercadistas directamente, ¿sí? No estamos financiando la mejor comida, pero sí estamos haciendo una transferencia directa del Estado a estos poderes concentrados, que además perjudican a los pequeños productores, le pagan a 60, 90, 120 días, la fruta es carísima, bueno, no hace falta que ahondemos en esto. Pero ahí tenemos un asunto, ¿sí? Un asunto serio de este programa. Y la otra cosa que tenemos como cuestión es que como se apoya tanto en las habilidades de las mujeres, que es el 96% de las personas que tienen las tarjetas, para comprar y para ir viendo cuál es la oferta, cuál es la forma, cómo lo financio de esta manera, de esta manera, si puedo sacar la plata, lo pago en efectivo, tengo un descuento, lo que no puedo sacar y que solo lo puedo comprar con la tarjeta, entonces lo compro en tal lado que tiene tal precio, ¿no? Toda una estrategia de supervivencia que las familias, en cabeza de las mujeres, se hace que, de lo que sabemos, cuando las personas con la tarjeta van acompañando las necesidades de la canasta básica alimentaria, empiezan a comprar más frutas, más verduras, más frescos. Y cuando eso se les empieza a ajustar, empiezan a asegurarse comer algo. Y empieza a bajar la cantidad de estos alimentos frescos y a subir los otros, los que pueden estoquear, los que pueden llenar, etc. Lo que nosotros llamamos malnutrición, ¿no? Entonces ahí hay un foco importante para ver cómo esas dos cosas evolucionan y que no es a gusto de, ahora le voy a dar un poquito más de aumento, ahora le voy a dar, sino que si no acompaña, en realidad lo que está produciendo es malnutrición porque no acompaña, ¿sí? Y esto está bastante estudiado, lo tiene visto la UCA, lo tiene visto el Ministerio, hay mucho estudiado sobre que esto tiene que ir acompañando. Nosotros lo que tenemos ahora es un bache que se dio al principio del 2024, con una escalada que hubo del precio de los alimentos, que no acompañó con el aumento de la asignación, ni de la tarjeta de prestación alimentaria. Entonces lo que tenemos es una corrida de tiempo en el que las familias se van financiando hacia adelante inclusive para comprar alimentos, o endeudándose inclusive para comprar alimentos. Porque lo que tenemos es este bache de meses en los que no había aumentado suficientemente la tarjeta para acompañar el valor de la canasta. Si bien en los últimos meses eso está más cerca, las familias se fueron endeudando hacia atrás. Y eso, endeudamiento para comer, es algo que es de lo que no se vuelve casi. Es esa crisis latente en la que cuando no te está alcanzando la plata mes a mes para comer, la cosa se va tensando. Las redes se rompen en todos los vínculos y de hecho, digo, en la alimentación es uno, en la crianza, ¿no? La frase esta de para criar a un niño se necesita una tribu entera, ¿no? O sea, y en realidad cuando te dejan, digamos, cuando te quedas sola criando, o sea, ahí es donde también la industria se mete a venderte la fórmula porque sola no puedo, entonces todas las dudas que te pasan, digo, cuando vos podés alimentar a tu bebé, digamos, con leche y no necesitas nada más, con la leche humana, o sea, la industria se mete a vos sola llenándote de dudas para que compres la fórmula. Pasa que, bueno, para poder empezar a transformar la realidad, digo, por ejemplo, vos hablabas de la malnutrición en un momento que lo retomabas, y la malnutrición, digamos, es una medida de cómo el derecho a la alimentación está siendo vulnerado, ¿no? O sea, la alimentación es un derecho y también este tipo de espacios nos ayudan a entender y a poder accionar, porque si hay un derecho hay alguien que está obligado y es el Estado el que tiene la obligación de garantizar que podamos ejercer ese derecho. Entonces ahí es donde empiezan, digamos, como en estos entramados a aparecer por ahí esas... me iba a salir una metáfora no tan agradable de la luz, pero como a poder visualizar cuáles son por ahí las salidas posibles. Lo que estuve digiriendo después de la cátedra es esto, que hay todo un desgaste humano de tiempo y de dinero de las corporaciones de Carrefour, que deberíamos, el Estado, asegurar de que esa comida sea de calidad, o por lo menos
que estén las dos cosas. Si vos querés decir, Claro. no me importa, yo quiero Lo que disfrutar pasa los es que chisitos. en esto de que el alimento, digamos, se transforma en una mercancía, lo que buscan las corporaciones es maximizar sus ganancias. Entonces no quieren asegurar alimentos de calidad, sino que lo que quieren es ganar a través de las salidas posibles, o sea, que existen y que son colectivas. Y de hecho hay un montón de espacios donde estamos pudiendo, digamos, construir y profundizar este tipo de redes, ¿no? De hecho, lo que sucede en la huerta, el colectivo reciclador, hay un montón de experiencias a lo largo y ancho de todo el país, por suerte. Ahí Jere traía ejemplos bien concretos de su experiencia profesional, y la idea es poder, en los encuentros que tengamos, digo, van a tener la posibilidad, digamos, también que se abran este tipo de conversaciones, y de hecho les nombrábamos, bueno, en general estos ciclos, el ciclo de cocineras que yo le mencionaba, también van a tener, digamos, como una experiencia o un acompañamiento también territorial, comunitario. Entonces digo que son encuentros que buscan que podamos por ahí tener este tipo de conversaciones y seguir, digamos, como pensando de qué manera construir esas otras realidades posibles con las que soñamos, ¿no? O sea, eso de que el derecho no sea una utopía, sino que sea algo que podamos ejercer todas y cada una de las personas, ¿no? No se está hecha.